Hoy vamos a conversar sobre la resiliencia, la palabra clave, con la doctora Rosaura Romero Chacón, investigadora del INIE y del CIPRONA, y también ella es decana de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo está, Rosaura? Buenas tardes, ¿cómo le va, Cristian? Muy Mucho bien. gusto compartir con usted este ratito. Qué bueno tenerla al día de hoy por acá para hablar de este tema en el marco del mes de las mujeres. Y siempre es importante conversar y hacer reflexión en torno a las diferentes temáticas. En sus palabras, ¿qué es la resiliencia, Rosaura? Bueno, yo la veo como esa actitud que tiene una hacia las cosas que no son tan positivas. Porque decir que son negativas, bueno, yo creo que de nuevo depende de uno mismo cómo es que las ve. Entonces, para mí es eso. Y cómo no debemos, digamos, quedarnos en qué duro que es, qué difícil, sino encontrar opciones, encontrar salidas a un no, a algo que no salió como esperábamos. De eso se trata. ¿Por qué hablar de resiliencia y mujeres, Rosaura? Bueno, particularmente yo pienso que es la palabra clave, incluso no solamente para las mujeres, sino para todo ser humano. Y es que siempre la vida es muy diferente, no siempre todo es sí, también tenemos no, tenemos también un tal vez. Entonces, en esos casos, toda persona debe ver de forma positiva lo que tiene al frente y encontrarle la salida. Por ejemplo, yo diría que mucho las mujeres, porque a las mujeres en muchos ámbitos de la vida cotidiana se les ha encajonado en una postura, en una forma de ser, y entonces se les ha dicho no, ¿verdad? Y pues ante esos no, la mujer debe evaluar por qué es y si realmente ese no tiene justificación, pues debería transformarlo en un sí. Por eso creo que es conveniente y es una palabra clave para nosotras. Es un tema de adaptación, Rosaura, entonces, y de aprender a ver la vida de una forma diferente. Pues yo no diría que de adaptación. Podría decirse que adaptación de que la persona, si está acostumbrada a que le dicen no y ahí llegó, cambie eso y diga, bueno, qué raro, porque me están diciendo no. ¿Hay una razón? No la hay. Y debe ser diferente. Entonces, debo buscar ese sí, de diferentes formas. Entonces, sí, es una adaptación de los otros también, a que no se debe decir que no si no está justificado, ¿verdad? Por ejemplo, un caso, las mujeres, es que todas las mujeres tienen que portarse así. Todas las mujeres tienen que tener el pelo largo o no deben hablar o deben ser sumisas o no tienen voz propia algunas. En algunos casos todavía en estos tiempos se encuentran situaciones en que se les dice, no, usted es mujer, usted lo que tiene que hacer es casarse y dedicarse a su familia, que no está mal si eso es lo que quiere hacer la persona, pero si la persona quiere hacer otras cosas y no está dañando a otras personas, debería poderlas hacer. Es un derecho humano, entonces de eso se trata, ¿verdad? Excelente, qué bueno tener estas palabras de reflexión. Recordarles que estamos en transmisión vía Facebook Live del INIE, del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Si gustan realizar algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda que tengan, lo pueden hacer mediante esta plataforma. Y continuamos con un poquito más sobre este tema. Y cuéntenos, Rosaura, ¿cómo construir resiliencia? Bueno, primero
hay que recordar que todos los seres humanos somos diferentes. No hay dos seres humanos iguales. Por lo tanto, nunca me debo comparar con otra persona. Eso es lo primero. ¿Qué debo buscar? Debo buscar ser la mejor versión de mí misma o de mí mismo. Esas son las dos cosas para mí fundamentales. Y entonces a partir de ahí, usted puede darse su lugar y buscar aquellas cosas que quiere hacer, por las que sueña. Por ejemplo, hay una situación particular en el área STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de que se cree que hay carreras que son solo de varones. Y no es cierto, que algunas ingenierías son solo para que las estudien hombres, o que las matemáticas es una cosa de hombres. No, realmente no. Entonces, por ejemplo, hay una persona, si hay una mujer que quiere estudiar, lo puede hacer. ¿Qué es lo que la limita? El límite que se ponga esa persona realmente. No que le pongan otros, porque tanto puede hacer en esas áreas un hombre como una mujer. Si valoramos y lo vemos muy fríamente, la población mundial casi es 1-1. Y entonces uno esperaría que en todas las áreas de conocimiento hubiera una participación similar, tanto de hombres como de mujeres. Y en esos casos, en áreas que se han estereotipado y que no debe ser, porque necesitamos también ese otro punto de vista que lo pueden dar las mujeres, no solamente los hombres, digamos, por ejemplo, en esa área del conocimiento, de ingeniería, en matemáticas, en física, etc. Esto se deberá a una construcción social, Rosaura, desde pequeños y pequeñas. Claro, desde pequeños a todas las personas ya empezamos a hacer una división, una diferenciación y a enmarcarlos tanto a los hombres como a las mujeres en ciertos roles. Por ejemplo, que todo es azul o celeste en un hombre, todo rosado para las mujeres, desde los juegos que se les dan a los niños, a las niñas solo muñecas, juegos de costura, juegos de cocina, al niño juguetes más interesantes que ya les van dando que ya les van ayudando a generar una serie de habilidades que se necesita para ciertas carreras en ingeniería, en ciencias, y las niñas que tienen también la capacidad. ¿Qué pasa si solo se les regalan muñecas, juegos de cocina, juegos de belleza? Pues de ahí no van a pasar. Y ya cuando van más adelantados, se cree que los niños tienen más habilidades. Y no, las niñas también, pero ¿qué fue? Que no las hemos motivado, esa es una, y no les hemos dado las herramientas para que ellas también desarrollen esas habilidades que ya los niños están teniendo en edades similares. Entonces sí, es una cosa cultural y no debería ser, porque tan capaz es un niño como una niña. Y aquí me voy al otro extremo, que hay algo que se dice también, que los niños o los hombres no deberían llorar. Claro que sí, pueden y deben, ¿verdad? O que los hombres tienen que ser así o así, y no, o que un hombre no puede estudiar enfermería. Por ejemplo, se necesitan un montón de enfermeros. ¿Y cuál es el problema, por ejemplo, de que lo estudien también? Estudien una carrera como esa. Ninguna, se ocupan también gente. Entonces es como, sí, no sé, algo de muchos años atrás, que encasillaron a las personas en roles, en estereotipos, y que no está bien. Y hay muchas personas que han querido hacer otras cosas de su vida y no lo han podido hacer
porque los encasillaron o las encasillaron en esos roles. Entonces sí es una cosa que viene desde muy pequeños, que eso no quiere decir que el hombre deje de ser menos hombre o la mujer menos mujer o lo que quiera ser, si es ingeniero o ingeniera, si es enfermero o enfermera. No quiere decir nada. Muy interesante este tema en torno al hecho de esta construcción desde instituciones socializadoras, el hogar, la iglesia incluso, y también desde la educación, cómo se ha visto esto. Entonces, bueno, hay que seguir avanzando para una sociedad más inclusiva, sin tantos prejuicios y, bueno, empezar a construir nuevas realidades también para las personas que quieren salir adelante desde donde sea, definitivamente. Exacto. Y ya para finalizar, Rosaura, desde un enfoque feminista, ¿por qué hay que luchar por la participación real de la mujer? Sí, mire, es una cosa de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, tanto derecho tiene el hombre como la mujer por llegar a ser seres humanos completos, alegres, felices con la vida que deseen tener. De eso se trata al final. Una lucha por esos mismos derechos. Y el problema es que vemos en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, vemos realmente que no existe esa inclusión, no existe esa equidad por esas creencias culturales, por ver extraño un comportamiento diferente de que, qué sé yo, como algunas personas les enseñaron, por ejemplo, que la mujer tenía que ser más pasiva, ver una mujer ya muy determinada, con carácter fuerte, ya lo interpretan de otra forma, lo ven mal. Y no está bien, eso no está bien, porque como dije, todas las personas no somos iguales, ¿verdad? Entonces hay mucha diversidad entre nosotros y eso se tiene que dejar ser, dejar ver y ser solidarios e inclusivos en todo sentido, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, definitivamente la mujer tiene que aprender a darse ese lugar con mucho respeto, siempre llegar y disentir cuando algo no está bien y apoyar a otras mujeres también en esas luchas que tienen por vivir mejor, por estar felices, por estudiar una profesión que les apasiona. Porque como dije, el límite se lo pone cada persona, sea hombre o mujer. Esa es la realidad. Y por eso la resiliencia es clave en eso. Que le dijeron un no en algún momento. Ok, ¿cómo logro ese sí? ¿Qué necesito para ese sí? ¿Será más trabajo? Puede ser. ¿Será que, bueno, aquí me dijeron que no? Puede ser que no me conviene en este lugar. Puedo ir a otro. Porque a veces esos no en nuestra vida lo que hacen es más bien cerrar una puerta para que se abran muchas otras. Alguien dice muchas ventanas, yo diría otras puertas y otras muchas ventanas también. Entonces eso es clave realmente. Rosaura, un mensaje final para todas esas mujeres que nos están escuchando, para que sigan adelante y que aprendan a transformar esos no en sí, como usted dice, si no es ahí, en otros lugares, pero siempre luchar por alcanzar metas. Exactamente, ¿no? Que no se pongan límites, que no se limiten, que luchen por sus ideales, por sus sueños y que un no
lo que puede significar en algunos momentos es que eso no le conviene porque le esperan cosas maravillosas después. Entonces, que no tiene por qué, como dicen en la calle, arrugarse ante las adversidades, ante los no, porque hay muchos sí que les esperan. Perfecto, Rosaura. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y brindarnos reflexión en torno al tema de la resiliencia y las mujeres en el marco del mes de las mujeres. Muchas gracias por participar de esta entrevista. A ustedes las gracias, Cristian. Muy agradecida más bien. Muchas gracias también a las personas que nos escucharon esta tarde en esta transmisión y recordarles que pueden seguir con más informaciones en torno a los diferentes meses temáticos que tenemos del INIE. Estamos realizando una entrevista al mes sobre temas de importancia social, temas que nos involucran a todas y todos para construir una sociedad mejor y más equitativa. Muchas gracias a todas las personas y nos escuchamos en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Hasta luego.